Hola a todos, yo soy Federica y hoy vamos a hablar de los efectos sociales de los media. Mario Wolf escribe este artículo planteando diferentes ideas en 3 partes y es también lo que hemos decidido nosotros de hacer con el video. En primer lugar, Wolf habla de la teoría hipodérmica, lo que explicaré yo. En segundo lugar, continúa Elena analizando los efectos limitados y en tercer lugar, Roberto hablará sobre los efectos a largo plazo. Por lo que concierne a la teoría hipodérmica, se sitúa en los comienzos como primer momento de reflexión sobre las comunidades de masas y origina también el desarrollo de las teorías de los efectos limitados. Las puntualizaciones sobre la teoría hipodérmica no invalidan el papel de fase fundacional para la larga historia de los estudios sobre los media. A esta imagen general se contrapone la tendencia a considerar la denominada teoría hipodérmica como un modelo que jamás existió. Lang y Lang hablan de esta teoría como el modelo That Never Was en 1981, afirmando que ningún científico social serio en el periodo anterior a la Segunda Guerra Mundial trabajó con aquello que después se denominaría el modelo de la agua hipodérmica. También para Schaff y Oeckmar en 1985 definen este modelo como una no tradición que no encuentra ninguna correspondencia real. Las dos afirman que no parece que haya existido en la teoría general sobre efectos potentes de los media que algún estudioso empírico haya propuesto con fundamento en el campo de las comunidades de masas. Pero la existencia de una actitud similar a la teoría hipodérmica se puede ver en muchos escritores que tratan el tema del gran poder de las masas media y de los riesgos inherentes. Por ejemplo, Goebbels, en relación con la propaganda como conexión entre los élites y las masas, afirma que solo la radio había podido realizar el efecto de choque de la palabra, revelándose como objeto más potente para guiar a la gente. Pero Goebbels, para eficacia de la propaganda, debería en realidad de la cuidada planificación del tratamiento de los varios y diferentes factores. Hitler, con su pueblo, hacía propaganda. Pero, ¿qué es la propaganda? La propaganda concierne en controlar las opiniones y símbolos sociales que eran una alteración de otros elementos del ambiente y de la sociedad. Las prensas, por ejemplo, en aquella época, eran muy recurrentes, sobre todo durante la Primera Guerra Mundial, hasta hoy con la guerra de Ucrania que hemos visto donde Putin hace videos para que todos participen en la guerra. En Italia esto pasó, pero afortunadamente no con la guerra, sino en las épocas de las elecciones políticas donde Berlusconi convencía a toda la población juvenil a dar un voto a él. Para terminar, no existen personas que hablan sobre el tema de la investigación anterior a los años 40 del modelo hipodérmico. Las conclusiones de los estudios van contra las convenciones de un masivo poder manipulador de los medias, a pesar de que el lapso que incluye tales posiciones contrastantes es el mismo. Un ejemplo de convencimiento de la opinión pública fue el famoso episodio del programa radiofónico realista de Orson Welles sobre la invasión del planeta Marte de octubre de 1938. El programa fue transmitido por la primera vez en los Estados Unidos y más tarde como demostración de la capacidad de la influencia del medio radiofónico que provocó pánico en la población. Cantrill, en 1940, empezó una interesante investigación sobre la transmisión de Welles, analizando la fama y la percepción de la opinión pública sobre el caso. Cerca de 1.700.000 personas interpretaron como informativo, mientras que 1.200.000 se asustaron. Cantrill estudió los factores y los motivos que llevaron al público a malinterpretar y a poner al público en pánico, elaborando así el concepto de habilidad. Procesa una serie de factores como el clima social en aquel momento histórico, las condiciones en que se transmitió, las personalidades de los oyentes y las condiciones económicas muy negativas que habían sufrido los americanos en los últimos 10 años, explicando por qué algunos manifestaron pánico, mientras que otros entendieron la ficción del programa. Esos factores contribuyeron a
a constituir una sensación de inseguridad en la población que provocó al final una reacción de miedo. Por esa razón, dice Cantril, en realidad no son los medios de comunicación lo que fomentan las guerras y el pánico. Entonces, la variable de la habilidad crítica explica en manera mejor del modelo hipotérmico los estudios más recientes que articulan la función de los medios en base a la competencia comunicativa de los sujetos. Un ejemplo de actualidad es la inteligencia artificial. Es una expresión referida a artefactos empleados para detectar contextos o llevar acciones en respuesta a contextos precisos. Nuestra capacidad de construir dichos artefactos ha aumentado y con ello el impacto que tiene en nuestra sociedad. Durante los años, la inteligencia artificial suscitó tanto miedo como interés, cuando la humanidad contemplaba la posibilidad de crear máquina a su imagen y semejanza. Hoy con la inteligencia artificial se pueden buscar fotografías, vídeos, audios, podemos traducir, transcribir, leer labios, interpretar emociones, falsificar firmas o otros tipos de escritura manual o manipular vídeos. En marzo de 2023 salió una imagen muy peculiar de Papa Francisco, que dio mucho de qué hablar en Internet. La imagen, que circuló ampliamente en las redes sociales, muestra al pontífice vestido con un grueso abrigo blanco, ceñido a la cintura y aparentemente cubierto con otras ropas de la calle para el invierno. El hecho suscitó muchas preguntas como ¿tiene el Papa un nuevo estilista? ¿O ha tenido siempre un estilista? Desde entonces, Twitter ha adjuntado una nota contextual aclarando que se trata de una imagen generada por inteligencia artificial. La segunda teoría es la de los efectos limitados, donde los efectos de los medios se desarrollan alrededor de la red de las interacciones sociales. Los máximos representantes son Hovland, Lagerfeld, Berelson y Clapper. Según ellos, el efecto limitado y de refuerzo constituye el único tipo de influencia realizado por los medios. Y hay dos opiniones sobre los medios. Por un lado, hay la idea que los efectos de los medios sobre las opiniones y actitudes estaban reducidos y que en cambio se manifestaban en el refuerzo de las tendencias preexistentes. Mientras que, por otro lado, hay la idea que los efectos de cambio están vinculados a algunas condiciones específicas. En los años, el modelo de los efectos se convirtió en un clásico, mientras que ha empezado a desaparecer la constatación de que los efectos de cambio son realizables. El único efecto de los media fue una influencia limitada. Los autores de la época explican que, en realidad, en la sociedad es posible encontrar más efectos de los mass media, pero los financiadores han hecho una elección entre los tipos de efectos que se han descubierto. Su atención fue a un solo tipo de efecto, la medida de influencia de los mass media, que pueden cambiar las opiniones y las actitudes, o sea, un interés hacia los efectos de las campañas para influir en varios ámbitos sociales. Ok, les voy a hablar yo sobre los efectos a largo plazo. Los media pueden tener influencias sobre el conocimiento, las actitudes, las opiniones y el comportamiento de la gente. Al igual, el estudio de los efectos a largo plazo ha desplazado su atención hacia las influencias de su sistema social. En la década de 1910 y 1920 predominó el paradigma de los medios que defendía la idea de que los medios de comunicación tenían poderosos efectos para las audiencias. Investigadores como Lagerfeld evaluaron el impacto de las personas mediante campañas electorales. Se centraron específicamente en analizar cómo las personas de distintas edades, clases sociales y niveles educativos seleccionaban las informaciones que recibían de los medios de comunicación.
según Lazarsfeld, añade una función más que es el entretenimiento. Este distingue la posibilidad de dos funciones. Dichas funciones dicen que contribuyen a la adaptación de un sistema dado. También Lazarsfeld habla de la influencia de los medios sobre la opinión de las personas. Estas se forman a partir de la posición social, forma de pensar y religión. En la actualidad se ha cambiado ya el paradigma. Entonces, ya que se pasó de los efectos limitados a los efectos entendidos como consecuencias a largo plazo, los medios desarrollan un papel de construcción de la realidad. La influencia es postulada por que estos nos ayudan a estructurar la imagen de la realidad social, a largo plazo a organizar nuevos elementos de dichas imágenes. La tecnología de la información y la comunicación ha cambiado con la aparición de estas redes sociales. Un buen ejemplo de esta teoría es la tecnología móvil, que ha jugado un papel sumamente importante en el impacto de las redes sociales. Esto pone a los medios para conectarse en cualquier lugar y en cualquier dispositivo. Anteriormente nos limitábamos solamente al uso de correos y escasa información en internet, pero la teoría de los efectos a largo plazo nos ha abierto un paradigma mucho más amplio que nos influye un deseo de revelar contenido valioso. Estos factores han provocado que las redes sociales pasen de ser un medio útil para mantenerse actualizado. Entonces, antes solo nos limitábamos a utilizar solamente aplicación de Facebook, pero actualmente nos hemos extendido en nuestro repertorio de aplicaciones. Ahora utilizamos nuevas aplicaciones como lo son Instagram, Snapchat, WhatsApp, incluso ahora en la actualidad Instagram es de suma importancia y de tendencia en la actualidad.